Tema del mensaje en esta mañana, las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. Marcos 1, 21 al 28. Nos dice así: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor ilumine nuestros corazones a través de esta palabra que ha de ser predicada en esta mañana y nos ayude a estar concentrados para que no falte nada de las enseñanzas que Dios quiere traernos a nosotros. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, esta mañana al acercarnos a ti venimos con corazones dispuestos, anhelando recibir tu palabra. Queremos, oh Señor, que tú tengas a bien bendecirnos a todos nosotros a través de una correcta exposición de lo que es tu palabra como tal, Señor. Padre, habla a nuestros corazones, quebranta nuestras vidas, perdona nuestros pecados, restaura, oh Dios, esas áreas grises en nuestras vidas, para que nosotros podamos llevar a ti toda la gloria y toda la honra que tú mereces, como nuestro Señor, como nuestro Creador, como nuestro sustentador, Padre. Obra eficazmente en nuestros corazones a través de la exposición de tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hebreos capítulo 10, verso 23 al 24 dice de la siguiente forma. Es bueno que usted lo anote, pero yo se lo voy a leer. Hebreos capítulo 10, versos 23 al 24. Nos dice la palabra de la siguiente forma. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Fin de la cita bíblica. Al considerar esta porción de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos observarnos que al congregarnos es la palabra de Dios la que nos estimula al amor y a las buenas obras. Y no es una simple sugerencia, sino precisamente que es la palabra la que nos capacita de manera integral, completa y perfecta, para que así podamos ser estimulados al amor y a las buenas obras. Por eso es tan importante el congregarse, mis hermanos, porque es a través de la exposición de su palabra, a través de los cánticos, a través de la lectura de su palabra que somos estimulados al amor y a las buenas obras. Es Dios mismo quien nos enseña, es Dios mismo quien nos capacita por medio de su palabra y su espíritu para hacernos vivir para su propia gloria. Cuando nosotros nos congregamos como pueblo del Señor, nosotros somos expuestos a las enseñanzas de Jesús.
a las enseñanzas de nuestro Salvador, a las enseñanzas de nuestro Señor, quien tierna y poderosamente nos muestra su verdad, nos guía como ovejas, pues Él es nuestro buen pastor. En esta mañana yo he querido preparar este sermón basándonos en el tema, las enseñanzas de Jesús. Y en esta mañana veremos 3 características de las enseñanzas de Jesús. 3 características. En primer lugar, debemos aprender a la luz de este pasaje que hemos leído ahora, que las enseñanzas de Jesús son autoritativas. Son autoritativas. ¿Qué quiere decir eso? Autoritativo. Pocas palabras, eso lo que quiere decir es que es de obligatorio cumplimiento. Esa es la instancia final para resolver cualquier inquietud sobre lo que nosotros debemos de creer y obedecer. Esta enseñanza proviene de la fuente de todo poder y toda autoridad. No es cualquier persona que está hablando aquí en estas enseñanzas que estamos leyendo en esta mañana. El evangelista Marcos enseña de principio a fin que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, que Jesús es el mismo Dios, el gran Rey victorioso, el Dios todopoderoso, que quedó demostrado no solamente por sus palabras, sino también quedó demostrado cuando Él se levantó de la tumba al tercer día, de manera milagrosa, y que ese sacrificio expiatorio, ese sacrificio en nuestro lugar fue aceptado por el Padre. Eso es precisamente lo que Jesús dice en Mateo 28, 18, que lo leímos esta mañana en la escuela dominical. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Entonces, por esa razón nosotros decimos que las enseñanzas de Jesús es autoritativa. Es autoritativa, tiene todo poder, tiene toda autoridad. Viene de aquel que tiene esa capacidad. Lucas, capítulo 4, verso 16, nos enseña que era costumbre de Jesús ir a la sinagoga. Como todo judío piadoso, cada día de reposo estaba en la sinagoga. Marcos 1:21, el pasaje bíblico que leímos en nuestro pasaje base, ¿verdad? El pasaje que corresponde a nuestro sermón en esta mañana, nos dice que tan pronto llegó el día de reposo, Él estando en Capernaum fue a la sinagoga. Él comenzó a enseñar. En más de una oportunidad, Él estuvo en esa sinagoga enseñando mientras duraba su labor misionera en aquella ciudad. Mis hermanos, esto es un gran ejemplo para nosotros de la labor misionera que nosotros debemos de llevar a cabo en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque la labor misionera comienza en nuestra comunidad local, comienza en una iglesia local. Nosotros en primera instancia necesitamos escuchar el evangelio para poder luego vivirlo y compartirlo con los demás. Entonces, ¿cómo es posible que haya alguien que se diga ser cristiano, pero no está dispuesto a ser expuesto a estas verdades cuando el mismo Jesús dio el ejemplo que nosotros somos llamados a seguir? No es una labor esporádica, es algo constante que debemos de hacer. No es una enseñanza extraña o descontextualizada, sino consistente, sistemática, organizada. Por eso estudiamos la palabra de manera sistemática, expositiva. Por eso cuando comenzamos a estudiar un libro, lo estudiamos, comenzamos y no nos paramos. ¿Hasta cuándo? Hasta que finalicemos el libro. Debe de ser así, mis hermanos. Entonces nosotros vemos aquí que cuando públicamente Jesús ha iniciado su ministerio, es lo primero que vemos luego de llamar a los primeros apóstoles a que le siguieran.
lo que nosotros vemos es que Jesús participa del culto en la sinagoga. Y no participa como alguien más que puede leer y compartir alguna porción de las Escrituras, sino que él está participando como el mismo Dios que ha venido a instruir a su pueblo. Eso tenemos que tenerlo en claro. Por esa razón los que lo estaban oyendo se admiraron. ¿Por qué? Porque la autoridad que emanaba de él, salía de él, no era una autoridad delegada, como lo puedo tener yo, como lo puedo tener usted. Era una autoridad que venía de él mismo porque era Dios. Y Jesús comenzó a enseñar el día de reposo, que era el día considerado en el antiguo pacto como ese día que tenía que ser guardado desde la puesta del sol del día anterior hasta la puesta del sol de ese día sábado. Y lo hizo en ese escenario que era la sinagoga, que era ese lugar de culto que comenzó a utilizarse cuando el templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 500 y pico antes de Cristo. Entonces, como no había un templo en esa época, hasta la construcción del templo en la época de Nehemías, pues ellos comenzaron a reunir, y como habían sido llevados fuera de su nación, pues ellos comenzaron a reunirse. Ellos pedían solamente una condición, que hubieran por lo menos 10 a 12 hombres que estuvieran dispuestos a reunirse, y allí fundaban una sinagoga donde se leían las Escrituras, donde se enseñaban las Escrituras, y así esa falta del templo que no estaba, ya en la época de Jesús sí estaba, pero visto de que era una buena costumbre, siguieron haciéndolo. Entonces aprovechaban ese tiempo para ser expuesto a la ley, para ser expuesto a las Escrituras como tal. Y allí se reunían. Pero nosotros vemos acá a Jesús, mis hermanos, cumpliendo con esto, cumpliendo con esa responsabilidad. Y por el hecho de ser Dios mismo quien está instruyendo a su pueblo, nosotros podemos afirmar que su enseñanza es verdadera doctrina. Es verdadera doctrina, no son comentarios o recomendaciones que pueden ser o no tomadas en cuenta. No son sugerencias o invitaciones que pueden ser rechazadas o aceptadas. Son mandamientos santos del Dios santo que son de carácter obligatorio, de cumplimiento obligatorio para todas las épocas. Son verdades que transforman, son verdades que apartan a los hombres del pecado y los consagran a Dios, que manifiestan las perfecciones de Dios, llevándonos constantemente a una vida de adoración de la majestad de Dios. Son verdades que manifiestan el tierno amor de Dios por su pueblo, el cual nunca desampara y siempre está guiando como buen pastor. Por esa razón hay que prestarle atención a estas verdades. No son divagaciones como las que solían tener los escribas en aquellos tiempos. No son costumbres y técnicas para lograr algo de Dios, como ahora muchos enseñan en muchas iglesias. No son cosas raras y alejadas de la revelación de las Escrituras que están a nuestro alcance. Tampoco son cosas simplemente agradables al oído del pecador para satisfacer sus necesidades y su ambición y su avaricia, su curiosidad o su inmoralidad. No, mis hermanos. Ahora bien, cuando se predica la verdadera doctrina, ocurre lo que nos narra este pasaje. ¿Qué fue lo que ocurrió en este pasaje? Que muchas personas quedaron atónitas, asombradas ante la exposición de la verdad de Dios. Esa verdad que confronta al hombre con su pecado ante las exigencias de ese santo Dios, que humilla el orgullo humano al mostrar que solo se puede depender de la gracia de Dios. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que usted pueda hacer para ganar el favor de Dios. En nuestros tiempos hay personas que consideran cosa extraña escuchar estas cosas, porque eso se ha perdido, se ha dejado de predicar en muchas iglesias. Se ha dejado de predicar y se han acostumbrado a escuchar tradiciones de hombre, mensajes mentirosos, mensajes llenos de vacuencia, mensajes
que no tienen un sólido fundamento y por lo tanto van conduciendo a esas personas irremediablemente al infierno. Entonces nosotros podemos decir que las enseñanzas de Jesús es autoritativa porque son verdadera doctrina y también porque tienen total autoridad. La gente de Capernaum vio la diferencia entre las enseñanzas de Jesús y la de los escribas. Solo Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué razón? Porque Él es el verbo, porque Él es la expresión, la palabra de Dios. Por eso decimos que las enseñanzas de Jesús es autoritativa, porque tiene toda autoridad. Es la enseñanza legítima de Dios, es la palabra de Dios viva y eficaz, que no vuelve a Él vacía al Señor, sino que es prosperada para todo aquello que le envía. Entonces la gente quedó atónita ante tal enseñanza. Atónita quedó. Ahora la pregunta para nosotros en esta mañana: ¿cómo queda usted cuando escucha las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo queda usted? ¿O la deja escapar? ¿O la deja que se vaya? ¿O no está su sentido atento a escuchar esa palabra? Hubieron muchas personas que escucharon las enseñanzas de Jesús, pero no estuvieron dispuestos a seguirlo. Eso lo veremos más adelante. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Porque ellos se asombraron, pero no todos estuvieron dispuestos a seguirle. ¿Reconoce usted la autoridad del Señor cuando usted lee la Biblia, cuando usted escucha esta predicación de la palabra de Dios, cuando usted medita en la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Reconoce usted esa autoridad? Esta mañana nosotros veíamos en el estudio de la escuela dominical que cuando nosotros somos expuestos a una palabra, nosotros tenemos uno de dos caminos que tomar. O lo acepta o lo rechaza, pero no hay términos medios. ¿Qué usted hace con esta palabra? ¿Lo acepta o lo está rechazando? ¿Dónde está usted? Respóndase para sus adentros, porque está en juego la eternidad, su eternidad. ¿Puede usted ver cuánto usted ha ofendido a Dios y con cuánto amor le llama el Señor cada vez que escucha su palabra? ¿Sabía usted que la Biblia es la palabra de Dios y es autoridad final? ¿O usted piensa que todavía debe de llevarse de lo que dice la televisión, lo que dicen los comentaristas, lo que dicen los políticos, lo que dicen los influencers? ¿Piensa usted que tienen algún fundamento esas palabras? En cambio, cuando nosotros somos expuestos a la palabra, somos expuestos a la verdad de Dios, somos expuestos a la voluntad de Dios y por lo tanto tiene todo poder de hacer el cambio, de transformar su vida. Por eso decimos que las enseñanzas de Jesús es autoritativa. Tiene toda autoridad, porque no es cualquier hombre que la dijo. No es un hombre que miente, no es un hombre que falla, no es un hombre imperfecto, no es un hombre que está limitado en el tiempo, en el espacio. No es un hombre, mis hermanos, que está pronto para morir también, igual que usted y yo. Es palabra de Dios y por lo tanto es autoritativa. Eso es lo primero, mis hermanos. Lo segundo, las enseñanzas de Jesús vencen toda oposición. Eso es lo que nos demuestra este pasaje. Marcos apenas en unos versos anteriores nos dice que el diablo tentó a Jesús en el desierto luego de su bautismo, luego de su ordenación al ministerio, luego de su identificación con su pueblo como su mediador a través de ese bautismo, como su rey, como su profeta, como su sacerdote, como vimos hace domingos atrás. Marcos no menciona el resultado. No dice qué le pasó luego de tentar a Jesús, pero el resultado es obvio. ¿Por qué? Porque Jesús es el rey, el vencedor. Jesús es el que venció al diablo en la tentación.
Pero mis hermanos, oiga bien y aprenda algo. Es que la obra de Satanás no termina cuando él sale perdiendo de una pelea. La obra de Satanás no termina mientras estemos en esta tierra. La actividad demoníaca no acabó con la tentación en el desierto de Jesús. Habrían más intentos de oponerse a la obra que había venido a ejecutar el Hijo de Dios hecho hombre aquí en la tierra. Había toda clase de oposición, lo hubo, instigada esas oposiciones por el mismo Satanás, por los mismos seres humanos también, rebeldes a Dios. Iban a estar en contra de la obra de Dios durante todo lo que restaba del ministerio público de Jesús en la tierra, hasta llevarlo a la muerte, hasta llevarlo a la cruz. Entonces, en esta ocasión nosotros vemos oposición a su enseñanza. Pero lo que sí podemos ver acá es que las enseñanzas de Jesús vencen toda oposición. Toda oposición. Nos dice la palabra, Marcos 1, 21 al 28. Si usted ha cerrado su Biblia, ábralo de nuevo allí. Que había un hombre endemoniado. ¿Qué es eso? Poseído por demonios. No era una enfermedad mental, no era esquizofrenia, no era que tenía disociación. Era un caso real de posesión demoníaca. Y en esta ocasión el demonio se opone a la obra de Jesús al sugerir al Señor que no es el tiempo de destruirlo. Dice, ¿para qué has venido? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú. Tú eres el santo de Dios. ¿Cuánto es el asombro, mis hermanos, que nosotros podemos ver en este pasaje bíblico, donde nos damos cuenta que hasta los demonios creen? ¿Sabía usted eso? El demonio dijo una gran verdad. Tú eres el santo de Dios. Es cierto, Jesús lo es. Mis hermanos, yo siempre le he puesto a ustedes un ejemplo, que si usted ve en la calle un borracho tirado en el suelo, borracho, valga la redundancia, y el borracho le dice que tomar es malo, ese borracho está diciendo una verdad, pero no la está aplicando. Pero es verdad, el tomar en exceso hace daño, es cierto, pero no lo está aplicando a su vida. Pero está hablando la verdad el borracho. Así mismo ocurre con este demonio. Santiago capítulo 2, verso 19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. Oye, pero presta atención, también los demonios creen y tiemblan. Oiga bien. Pero siguiendo con nuestra lectura, Jesús no permite que un ser totalmente maligno y corrupto, oiga bien, dé testimonio de él, aunque hable la verdad. Le dije, él habló la verdad del demonio, pero Jesús no permite que él hable, a pesar de que era la verdad. Ese ser maligno, ese ser corrupto, no le permite que hable esa verdad. Jesús no necesita de ese testimonio, y por esa razón Jesús manda al demonio a callarse y salir de ese hombre, a lo cual, de mala gana, pero sin tener otra alternativa, el demonio sale de este hombre. Tuvieron que obedecer, el demonio o los demonios, no sabemos cuánto habían. No había demonio que pudiera impedir que se cumpliera el propósito de Jesús de comunicar su enseñanza a su pueblo. Y con esa expulsión Jesús demostró que con su presencia había atado al hombre fuerte, como nos relata a nosotros Mateo 12, 29, que había restringido el poder engañoso de Satanás, y ahora nada podría impedir el avance de la obra misionera, de la proclamación y extensión del reino de Dios. Ese hombre fuerte que ha sido atado en el siglo I todavía sigue atado en nuestros tiempos. No hay nada que impida que la palabra de Dios corra. No hay nada que impida que el mensaje sea proclamado. No hay nada que impida que el mensaje sea dado a conocer a los que no conocen del Señor. Tal vez en nuestros tiempos se presenten casos de posesión demoníaca, pero sabemos que los que están sin Cristo
siempre van a tener algún tipo o grado de influencia demoníaca, más que otros. Quizás no se manifiestan como se manifestaron con Jesús en su tiempo, pero sí sabemos que esas pasiones pecaminosas, ese desenfreno que abunda en nuestros tiempos, es señal de esa influencia satánica que está trayendo esas vidas amargadas, destruidas. Pero sépase algo, mis hermanos, que el poder del Evangelio puede más, que no hay nada en esta tierra que podrá impedir que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios sea predicada. Por eso tenemos que predicar sin temor, sin vergüenza, sin ningún tipo de excusa, porque sabemos que por medio de su enseñanza, las enseñanzas de Cristo, Él va a salvar a aquellos que son suyos. Él va a salvar a aquello que se ha perdido. No hay nada que lo impide. Por esa razón, este pobre hombre endemoniado en la sinagoga de Capernaum, que estuvo imposibilitado por algún tiempo de vivir con todas sus facultades físicas y mentales al servicio de Dios, las enseñanzas de Cristo vencieron esta adversidad. ¿Por qué? Porque él estaba allí en la sinagoga, mis hermanos. Y es trágica la situación del hombre, un hombre que está atado por los poderes de Satanás, y en medio de esa atadura está rodeado de personas que son llamados a contribuir en el nombre de Cristo a la liberación de ese ser cautivo. Mis hermanos, tenemos que seguir predicando la palabra. El endemoniado no pudo hacer nada para ser libre, pero Cristo lo libertó. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos o para salvar a alguien. No podemos atender a las enseñanzas de Jesús si Él no nos ilumina con su Espíritu Santo. Por eso es tan necesario, mis hermanos, acompañar estas prédicas, estas exhortaciones con oración. Primero, oración para nosotros, para que el Señor trabaje con nuestro corazón, para que lo que esté torcido sea corregido en nosotros. Y en segundo lugar, para aquellos que pueden escuchar estas predicaciones en otros entornos, para que también la obra sea hecha en ellos. Las enseñanzas de Jesús vencen toda adversidad. Mis hermanos, nosotros podemos estar seguros que en el mundo vamos a tener siempre aflicciones, vamos a tener adversidad, pero aquellos que estamos en Cristo Jesús podemos confiar en Él, podemos confiar en Cristo, cuando Él nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque Él ha vencido al mundo, por lo tanto, Él también ha vencido toda adversidad. A veces nosotros quisiéramos que se nos solucionaran todos los problemas que tenemos, de toda índole, todos problemas económicos, enfermedades, problemas familiares. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que atender las enseñanzas de Jesús y ponerla por obra. Para que eso ocurra, tenemos que confiar en esas palabras que el Señor nos ha dado. Nosotros vemos acá, mis hermanos, que Jesús en primer lugar enseñó la palabra, y luego de enseñar la palabra se manifestó el demonio. No fue al revés. Primero enseñó la palabra y luego libertó al hombre endemoniado. Jesús primero nos enseña su palabra antes de sanarnos de una enfermedad, si esa es su voluntad. Jesús primero nos enseña su amor para que tengamos esperanza en medio de la tribulación, en medio de las luchas. Primero nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y nos sacia de su bondad, y nos sacia de su misericordia, y nos provee en medio de nuestra necesidad. Hay muchos creyentes incluso, que se hacen llamar creyentes, que quieren que Dios les resuelva su situación primero. Si tú me resuelves esto, yo hago esto. Si tú me resuelves esto, yo hago lo otro. Pero ese no es así que Dios obra. Primero tenemos que venir a Él, escuchar su palabra, confiar, creer su palabra, y luego
en su gracia, Dios obrará. Que aprendamos, mis hermanos, ahora y por toda la eternidad, que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Que las enseñanzas de Jesús vence, ¿qué cosa? Toda adversidad. Nosotros no sabemos cómo era este hombre. No nos dice la palabra quién era. No sabemos qué tan seguido él asistía a la sinagoga. No sabemos qué tan piadosamente pudiera vivir este hombre. Lo único que sí estamos seguros era que era una persona que estaba bajo el poder y la opresión de Satanás. Estaba como cualquiera que hoy anda en incredulidad. Como cualquier persona que anda en incredulidad, como también nosotros vivimos en otro tiempo. Pero por la gracia de Dios hemos recibido la fe para creer en Cristo y recibir vida en Él, como nos dice Efesios 2, 1 al 7. En los que estaban en la sinagoga y en los que hoy estamos acá en este lugar, tenemos que aprender que las enseñanzas de Jesús vencen toda oposición, incluso la incredulidad. No es que esa persona no se puede convertir, esa persona es dura de corazón, no se puede convertir. ¿Y cómo Dios puede hacer la obra en esa persona? Muchas veces no lo decimos con labios, pero nuestra mente maquina esas cosas. Y por eso tenemos miedo de hablarle a esa gente. No, es que esa gente no puede venir porque esa gente es muy viva como esos pentecostales que andan por ahí. ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro de que Dios no puede hacer esa obra? ¿Usted está poniendo en duda el poder de Dios? Arrepiéntase. Pídale perdón a Dios por eso. Las enseñanzas de Jesús vencen toda oposición. Incluso la oposición de la incredulidad. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted no sabe con quién, de qué forma o con qué tiempo Dios está trabajando en el corazón de esa persona. Y usted pensando que esa persona nunca se va a convertir. Por X o Y razón, cuando Dios está haciendo la obra en esa vida y lo está preparando para hacer de esa vida un gran ejemplo a seguir por muchos otros. Las enseñanzas de Jesús vencen toda oposición, incluso la oposición de la incredulidad. Y finalmente, mis hermanos, la tercera enseñanza del pasaje de Marcos que hoy estamos estudiando nos dice que las enseñanzas de Jesús libertan del pecado. El pasaje de Marcos nos ilustra con la liberación del endemoniado que efectivamente Jesús vino a públicamente libertar a los cautivos, como anunció el profeta Isaías. Nosotros acabamos, o le hice mención de Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros por naturaleza estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la pura gracia de Dios, nosotros recibimos vida en Cristo, vida para ser de Cristo, vida para andar en las obras que Dios ha preparado de antemano. ¿Para qué cosa? Para que anduviéramos en ella. Juan 8, 31 y 32, mire lo que nos dice. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué cosa? Verdaderamente son mis discípulos. ¿Qué es lo que muestra que una persona es discípulo de Cristo? Permanece en la palabra. Si permanecemos en la palabra, realmente somos discípulos de Cristo. Y entonces ese verso 32, que es muy famoso, que está en nuestro escudo, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. República Dominicana no ha conocido la verdad.
porque todavía es esclava del pecado. A pesar de que lo tenemos ahí en el escudo, mire qué cosa. Tener un escudo con una Biblia abierta, pero República Dominicana no conoce la verdad. Está muy distante de conocer la verdad, porque esa verdad liberta en todas las áreas del quehacer humano. Comienza por lo espiritual, pero se va a lo emocional, a lo económico, a lo social, a lo moral. Cuando la palabra de Dios cambia, cambia por completo. República Dominicana no ha conocido la verdad, y muchas iglesias hay en nuestro país. Y cientos de miles de personas se están congregando en esta mañana en diferentes lugares, y miles más se congregarán en la tarde. Pero todavía esas personas están yendo a lugares donde no se está predicando la verdad. Y mire lo que dice Jesús acá en este mismo verso de Juan 8, verso 34, 8:34. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Verso 35, Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Por naturaleza todos somos hijos del pecado. Somos esclavos del pecado. Pero Cristo nos hace libres. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio. ¿Por medio de qué? De la enseñanza de su palabra. Por medio de esa palabra que nos enseña que la suficiencia de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario es, valga la redundancia, más que suficiente para limpiarnos de toda maldad. Ya nosotros no somos esclavos del pecado si Cristo vive en nosotros. Ya no practicamos el pecado si Cristo vive en nosotros. Ya no estamos bajo la influencia de espíritus malignos, demoníacos, si Cristo vive en nosotros. Ahora tenemos al Espíritu de Cristo con nosotros y en nosotros para guiarnos a toda verdad, para iluminar nuestro entendimiento de modo que comprendamos las enseñanzas de Jesús. Un cristiano no es poseído por demonios. Sí puede recibir ataques, pero no ser poseído. Pero al tener el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ese Espíritu Santo nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Ese Espíritu Santo nos guía a obedecer esa palabra. Ese Espíritu Santo nos lleva a través del estudio de la palabra. Oiga bien, estamos hablando de estudio de la palabra. Profundizar en la palabra nos lleva a mortificar el pecado. A mortificar el pecado para llevar una vida nueva. Una vida sin la esclavitud del pecado. Por eso decimos que las enseñanzas de Jesús libertan del pecado. Y al libertarnos del pecado, eso nos lleva a manifestar la gloria de Dios y su fama, la fama de Dios en todo lugar. Mis hermanos, como nosotros hemos visto en esta mañana, a la luz de la palabra, a la luz de este pasaje bíblico de Marcos, podemos observar esas tres cosas. En primer lugar, que las enseñanzas de Jesús es autoritativa. En segundo lugar, que las enseñanzas de Jesús vencen toda oposición. Y en tercer lugar, que las enseñanzas de Jesús libertan del pecado. Y al ver esto, mis hermanos, yo les puedo decir a ustedes que hacemos bien en estar constantemente expuestos a la enseñanza del Todopoderoso Dios. Y que esa enseñanza, asumo yo que usted entiende que es correctamente traída cada domingo, cada miércoles. Y que Dios en su gracia me ha dado a mí la oportunidad, el privilegio, sin merecerlo yo, de exponer estas verdades en la mayoría de las ocasiones. Si usted lo entiende así, que las enseñanzas de Jesús, que son expuestas
cada domingo, cada miércoles, es autoritativa, que vencen toda oposición y que libertan del pecado, entonces usted comenzaría a partir de este momento a priorizar el reunirse, el dedicar, el apartar este tiempo para consagrarlo al Señor. Haría usted muy bien, oiga bien, en estar constantemente expuesto o expuesta a las enseñanzas del Todopoderoso Dios, que son presentadas cada día domingo, cada día miércoles. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas que son expuestas cada día acá es suficiente para vencer toda clase de oposición. No importa de dónde provenga. No importa de dónde provenga, puede venir del mismo infierno. Va a vencer esas enseñanzas de Jesús toda oposición, con tal de cumplir cabalmente el propósito de Dios para su pueblo, que viviendo la vida libertado del pecado, podamos vivir el resto del tiempo que nos queda en esta tierra para su gloria, para su honra, para su alabanza, para darle a Él el honor y la gloria que Él se merece. Mis hermanos, oremos cada día que el Señor nos dé oídos para oír y un corazón, no el músculo que late sangre, que bombea sangre, un corazón, el asiento de las emociones para entender las enseñanzas de Jesús que son expuestas acá. Pero si en cambio usted ve que estas enseñanzas no se están dando acá, las enseñanzas de Jesús, pues ¿qué está usted haciendo acá en este lugar? Está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Mis hermanos, la invitación es a que no simplemente quedemos atónitos ni asombrados. ¡Oh, qué tremenda palabra hubo en este domingo! Como ocurrió con esa gente en Capernaum. Quedaron asombrados. Pero eso lo llevó a un cambio. ¿Decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús? No, mis hermanos. Muchos de esos que estaban allí, al poco tiempo ya no seguían sus caminos. Quedaron asombrados, quedaron atónitos, pero esa palabra no fue asumida en sus corazones. Mis hermanos, que eso no ocurra con nosotros. Que eso no ocurra en nosotros. Al contrario, que esta palabra nos lleve a capacitarnos, nos lleve, como dice su palabra, a estar enteramente preparados. ¿Preparados para qué? Para toda buena obra. Y que a través de la obra de Cristo en nuestras vidas, eso se extienda. Y se extienda esa fama de Jesús en todo lugar donde nosotros vayamos. Ojalá el Señor pueda hacer esto en nuestros corazones. Ojalá el Señor pueda hacer esto en nuestras vidas para que así no seamos simples personas asombradas de lo que Dios habla, de lo que Dios enseña, sino personas que llevemos su gloria en todo lugar donde nos movamos. Estemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor.